Libro de Esdras. Introducción. El relato de la misión encomendada a Esdras, el escriba, se inicia con el documento de Artajerjes, mediante el cual se le entregaron todos los poderes necesarios para llevarla a cabo. A continuación, se describen los preparativos y el desarrollo de la marcha a Jerusalén hasta su llegada. Una vez allí, Esdras ve que muchos no cumplen algunos preceptos de la ley y pronuncia una oración penitencial, confesando ante Dios las culpas del pueblo. Por último, se toman severas medidas para arreglar aquella situación. Capítulo 1. El año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que proclamó por todo su imperio de viva voz y por escrito el siguiente edicto. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él mismo me ha encomendado construir en su honor un templo en Jerusalén que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a ese pueblo, que su Dios esté con él y suba a Jerusalén en Judá, para construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que está en Jerusalén. Y el resto, vivan donde vivan, recibirán la ayuda de los del lugar, que les proporcionarán plata, oro, bienes y ganado, además de otras ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Los cabezas de familia de Judá y Benjamín, junto con los sacerdotes y levitas y todos aquellos a los que Dios había despertado el espíritu para que subieran a edificar la casa del Señor que está en Jerusalén, se pusieron en marcha. Todos los que les rodeaban les ayudaron poniendo en sus manos objetos de oro, plata, bienes, ganado y valiosos regalos, además de otras ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó todos los objetos pertenecientes al templo del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había colocado en la casa de su Dios. Ciro, rey de Persia, los retiró por medio de Mitrídates, el tesorero, y los entregó uno por uno a Sesbasar, el príncipe de Judá. Su inventario es el siguiente: 30 jarras de oro, 1000 jarras de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas auxiliares de plata y otros 1000 objetos. El número total de objetos de oro y plata era de 5400. Todos ellos se los llevó Sesbasar con los que regresaron del destierro de Babilonia a Jerusalén. Capítulo 2. Estos son los hijos de la provincia que regresaron del destierro a Babilonia, al que habían sido deportados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Volvieron con Zorobabel, Josué, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum, Baaná. Relación de hombres del pueblo de Israel. Hijos de Parós, 2172. Hijos de Sefatías, 372. Hijos de Araj, 775. Hijos de Pahat Moab, que son hijos de Josué y Joab, 2812. Hijos de Elam, 1254. Hijos de Zatú, 945. Hijos de Zacai, 760. Hijos de Binui, 642. Hijos de Bebai, 623. Hijos de Azgad, 1222. Hijos de Adonicam, 666. Hijos de Bigvai, 2056. Hijos de Adim,
454. Hijos de Ater, que son hijos de Ezequías, 98. Hijos de Besai, 323. Hijos de Yorá, 112. Hijos de Hasum, 223. Hijos de Gibar, 95. Hijos de Belén, 123. Hombres de Netofá, 56. Hombres de Anatot, 128. Hijos de Azmabet, 42. Hijos de Kiriat Yearim, Kefirá y Beerot, 743. Hijos de Ramá y Geba, 621. Hombres de Micmas, 23. Hombres de Betel y Ai, 223. Hijos de Nebo, 52. Hijos de Macbis, 156. Hijos de otro Elam, 1254. Hijos de Harim, 320. Hijos de Lod, Hadid y Ono, 725. Hijos de Jericó, 345. Hijos de Senaá, 3630. Sacerdotes. Hijos de Yedaías, que son de la casa de Josué, 973. Hijos de Imer, 1052. Hijos de Pashur, 1247. Hijos de Harim, 1017. Levitas. Hijos de Josué y Cadmiel, que son hijos de Odías, 74. Cantores. Hijos de Asaf, 128. Porteros. Hijos de Salum, hijos de Ater, hijos de Talmón, hijos de Acú, hijos de Hatitá, hijos de Sobai, en total 139. Los netineos. Hijos de Sijá, hijos de Jasufá, hijos de Tabaot, hijos de Querós, hijos de Siá, hijos de Padón, hijos de Lebaná, hijos de Hagabá, hijos de Acú, hijos de Hagab, hijos de Salmai, hijos de Hanán, hijos de Gidel, hijos de Gahar, hijos de Reaías, hijos de Resín, hijos de Necodá, hijos de Gazam, hijos de Uzá, hijos de Paseah, hijos de Besaí, hijos de Asná, hijos de Meunim, hijos de Nefusim, hijos de Bakbuk, hijos de Jacufá, hijos de Jarjur, hijos de Baslut, hijos de Mejidá, hijos de Jarsá, hijos de Barcós, hijos de Sísara, hijos de Tamah, hijos de Nesíah, hijos de Hatifá. Los hijos de los siervos de Salomón. Hijos de Sotai, hijos de Soferet, hijos de Perudá, hijos de Yaalá, hijos de Darcón, hijos de Gidel, hijos de Sefatías, hijos de Hatil, hijos de Pokeret Sebaim, hijos de Amí. El número total de netineos y de hijos de los siervos de Salomón es de 392. Y estos son los que subieron desde Tel Melach, Tel Jarsá, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron dar razón de su familia y su estirpe, sino tan solo de pertenecer a Israel. Hijos de Delaías, hijos de Tobías, hijos de Necodá, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, hijos de Jabías, hijos de Cos, hijos de Barzilai, que había tomado como esposa a una de las hijas de Barzilai, el de Galaad, y se le llamó con el nombre de éste. Estos son los que buscaron los registros de su genealogía, pero no los encontraron. Por eso, fueron apartados del sacerdocio, y el gobernador les dijo que no comieran de lo santísimo hasta que surgiera un sacerdote para los Urim y los Tumim. Toda la asamblea la constituían 42.300, además de sus siervos y esclavas, que eran 7.337, así como sus cantores y cantoras, que eran 200. Tenían 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos y 6.720 borricos.
Algunos de los cabezas de familia, al llegar al templo del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias al templo de Dios para levantarlo sobre sus cimientos. Entregaron según sus posibilidades al tesoro de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 minas de plata y 100 túnicas de sacerdotes. Los sacerdotes y los levitas, así como algunos del pueblo, se establecieron allí. Los cantores, porteros y netineos en sus respectivas ciudades, y todo Israel, cada uno en su ciudad. Capítulo 3. Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Y Josué, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes y con Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, se pusieron a construir el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Aún temerosos de la gente del país, dispusieron el altar en su lugar y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número requerido de holocaustos diarios según lo establecido para cada día. Además del holocausto perpetuo de los previstos en los novilunios y en las solemnidades consagradas al Señor, y de todos los que se ofrecían voluntariamente al Señor. Comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor el día primero del mes séptimo, aunque todavía no se habían construido los cimientos del santuario del Señor. Dieron plata a los canteros y obreros, así como comida, bebida y aceite a los de Sidón y Tiro, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, haciendo uso de la autorización que les había concedido Ciro, el rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, y el resto de sus hermanos sacerdotes y levitas, junto con todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron a trabajar y asignaron a los levitas mayores de 20 años la dirección de la obra del templo del Señor. Josué con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, todos juntos, se ofrecieron a dirigir a los trabajadores de la obra del templo del Señor, así como los hijos de Jenadad, con sus hijos y sus hermanos levitas. Cuando los albañiles construyeron los cimientos del santuario del Señor, los sacerdotes, revestidos y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, se alzaron para alabar al Señor como lo había dispuesto David, rey de Israel. Cantaron alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al Señor con motivo de la construcción de los cimientos del templo del Señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia ancianos, que habían visto el primer templo, empezaron a llorar con grandes gemidos, mientras otros gritaban de alegría, de modo que la gente no distinguía las voces de alegría de las de llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza, y el estrépito se escuchaba desde muy lejos. Capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los hijos del destierro edificaban un santuario al Señor Dios de Israel, se dirigieron a Zorobabel y a los cabezas de familia diciéndoles: «Dejadnos que lo construyamos juntos, pues como vosotros, también nosotros buscamos a vuestro Dios, y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asaradón, rey de Asiria, que nos trajo aquí». Zorobabel, Josué y el resto de los cabezas de familia de Israel les respondieron:
La edificación del templo de nuestro Dios no es tarea vuestra y nuestra, sino que lo edificaremos al Señor Dios de Israel nosotros solos, como nos lo mandó el rey Ciro de Persia. Y sucedió que la gente del país desanimaba al pueblo de Judá y los disuadían de construir. Además, durante todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, sobornaron a consejeros para hacerles fracasar en sus proyectos. Al principio del reinado de Jerjes, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Y en tiempos de Artajerjes, Bislam, Mitrídates, Tabeel y el resto de sus consejeros, escribieron a Artajerjes, rey de Persia. La carta estaba escrita con caracteres arameos y en lengua aramea. El prefecto Rehum y el escriba Simsai escribieron a Artajerjes una carta sobre Jerusalén en los siguientes términos. El prefecto Rehum, el escriba Simsai y el resto de sus consejeros, jueces y gobernantes, magistrados de Persia, Erec, Babilonia, Susa, que es Elam, y las demás naciones que deportó el eminente y famoso Asnapar, y las asentó en las ciudades de Samaria, y en las demás regiones al otro lado del río, etc. He aquí una copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, de tus siervos los hombres que están al otro lado del río, etc. El rey ha de saber que los judíos que subieron desde ti hacia nosotros se han dirigido a Jerusalén, ciudad rebelde y perversa, y la están edificando, reforzando sus muros y afianzando sus cimientos. En consecuencia, el rey ha de saber que si se edifica esta ciudad y se refuerzan sus muros, ya no pagarán tributos, impuestos ni aranceles, y al final será perjudicial para los mismos reyes. Nosotros, puesto que recibimos la sal del palacio y no nos conviene ver cómo se lesionan los intereses del rey, hemos decidido enviar al rey esta información para que se investigue en los libros de la historia de tus padres. Por lo que encuentres en esos libros de historia, sabrás que esa ciudad es una ciudad rebelde y dañina para los reyes y las provincias, y que en ella se han fraguado insurrecciones desde la antigüedad. Por eso fue destruida esa ciudad. Nosotros hacemos saber al rey que si se edifica esa ciudad y se refuerzan sus muros, ya no tendrás posesiones al otro lado del río. El rey envió su mensaje al prefecto Rehum y al escriba Simsai, y al resto de sus consejeros que habitaban en Samaria y en las demás regiones al otro lado del río. Paz, etc. La carta que nos enviasteis fue cuidadosamente leída en mi presencia, y atendiendo a mis órdenes, se investigó y se comprobó que esa ciudad se viene sublevando contra los reyes desde la antigüedad, y que en ella se han fraguado rebeliones e insurrecciones, pues hubo en Jerusalén unos reyes muy poderosos que dominaban toda la región que está al otro lado del río, a quienes pagaban tributos, impuestos y aranceles. Por lo tanto, ordenad a esos hombres que se detengan y que no se edifique su ciudad, mientras yo no lo autorice. Poned interés, no seáis negligentes en el cumplimiento de esta orden. No vaya a ser que se incremente el daño y perjudique a los reyes. En cuanto se leyó un ejemplar de la carta del rey Artajerjes ante el prefecto Rehum, el escriba Simsai y sus consejeros se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén en Judá para detener las obras violentamente y por la fuerza. Entonces separaron las obras del templo de Dios en Jerusalén y permanecieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Capítulo 5. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaban a los judíos de Judá y Jerusalén en nombre del Dios de Israel que velaba sobre ellos. Entonces se alzaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Yosadac,
y comenzaron a edificar el templo de Dios que está en Jerusalén, y los profetas de Dios los ayudaban. En aquel tiempo, Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y sus consejeros se dirigieron a ellos y les dijeron: ¿Quién os ha autorizado a construir este templo y a reforzar esta muralla? ¿Cómo se llaman los hombres responsables de esta edificación? Pero la mirada de su Dios protegía a los ancianos de Judá, de modo que no se les molestó mientras la información llegaba a Darío y se recibía su decisión al respecto. Copia de la carta que envió Tatenai, que era el gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y sus consejeros, los gobernantes del otro lado del río, al rey Darío. El mensaje que le enviaron decía así: al rey Darío, plenitud de paz. Informamos al rey que hemos ido a la provincia de Judá, al templo del gran Dios que está siendo edificado con piedras talladas y con postes de madera en sus paredes. La dirección de estas construcciones se está realizando con diligencia, de modo que las obras progresan rápidamente. Hemos interrogado a sus ancianos preguntándoles: ¿quién os ha dado autorización para construir este templo y reforzar estos muros? También les pedimos que nos dijeran sus nombres para que pudiéramos escribirte cómo se llaman los hombres que les dirigen. Pero nos respondieron con el siguiente mensaje: nosotros somos siervos del Dios de los cielos y de la tierra, y estamos reconstruyendo su templo, edificado hace ya muchos años, aquel que un gran rey de Israel había construido y fortificado. Pero cuando nuestros padres provocaron la ira del Dios del cielo, los entregó en manos de Nabucodonosor el caldeo, rey de Babilonia, que destruyó este templo y deportó a su pueblo a Babilonia. El año primero de Ciro, rey de Babilonia, el rey Ciro promulgó un edicto para que se edificara este templo de Dios. Incluso los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y los había transportado al santuario de Babilonia, el rey Ciro los sacó del santuario de Babilonia y se los entregó a un hombre llamado Sesbasar, al que nombró gobernador, y le dijo: toma estos objetos y vete a dejarlos en el santuario de Jerusalén, y que el templo de Dios se edifique en su lugar. Entonces, aquel Sesbasar vino y puso los cimientos del templo de Dios en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se está edificando, y aún no se ha terminado. Por lo tanto, si parece bien al rey, que se investigue en la casa del tesoro del rey en Babilonia si fue dada por el rey Ciro esa autorización para que se edificara el templo de Dios en Jerusalén, y se nos envíe la decisión del rey acerca de este asunto. Capítulo 6. El rey Darío dio orden de que se investigara en la casa del tesoro donde estaban los documentos de Babilonia, y en la fortaleza de Ecbatana, en la provincia de Media, se encontró un rollo donde estaba escrito lo siguiente: el año primero del rey Ciro, el rey Ciro dio una orden acerca del templo de Dios en Jerusalén: que se construya un templo donde se ofrezcan sacrificios y que se afiancen sus cimientos. Tendrá 60 codos de altura y 60 codos de anchura, con 3 filas de piedra tallada y una de madera. Los gastos serán sufragados por la casa del rey. También los objetos de oro y de plata del templo de Dios que Nabucodonosor se había llevado del santuario de Jerusalén y transportado a Babilonia han de ser devueltos y trasladados al santuario de Jerusalén, al lugar que les corresponde en el templo de Dios. Por lo tanto, Tatenai, gobernador de la región que está al otro lado del río, Setar-Boznai, y sus consejeros, los que gobernáis al otro lado del río, apartaos de ese lugar. Permitid que se haga ese templo de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos edifiquen ese templo de Dios en su lugar. Por mi parte,
Estas son mis instrucciones sobre lo que debéis hacer con los ancianos de los judíos que edifican ese templo de Dios. Que de las arcas reales, en concreto de los impuestos que se recaudan en la región del otro lado del río, se sufraguen con diligencia y sin interrupciones los gastos de esos hombres, y que se les entregue a diario sin falta, para el holocausto del Dios del cielo, toros, carneros o corderos, trigo, sal, vino o aceite, todo cuanto requieran los sacerdotes de Jerusalén, para que ofrezcan oblaciones de suave aroma al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos. Por mi parte, decreto que si alguien modifica estas órdenes, se arranque un poste de su casa, se levante y sea clavado en él, y que su casa quede convertida en un montón de cascotes. Que el Dios que hace habitar allí su nombre destruya a todo rey y todo pueblo que, menospreciando este decreto, levante su mano para destruir ese templo de Dios que hay en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, y es mi voluntad que se cumpla cuidadosamente. Entonces Tatenai, el gobernador del otro lado del río Setar-Boznai, y sus consejeros se atuvieron con cuidado a lo que había mandado el rey Darío. Los ancianos de los judíos avanzaron en la construcción de acuerdo con la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Terminaron la construcción como lo había mandado el Dios de Israel, y lo habían decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Concluyeron este templo de Dios el día 3 del mes de Adar, el año 6 del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, sacerdotes, levitas e hijos de la cautividad, celebraron la dedicación de este templo de Dios con alegría. Ofrecieron en la dedicación de este templo de Dios 100 bueyes, 200 carneros, 400 corderos y 12 machos cabríos, según el número de las tribus de Israel, como sacrificio por el pecado de todo Israel. También dispusieron a los sacerdotes de acuerdo con sus turnos y a los levitas según sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, como está escrito en el libro de Moisés. Los hijos del destierro celebraron la Pascua el día 14 del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se purificaron. Una vez purificados todos ellos, sacrificaron la Pascua para todos los hijos del destierro, para sus hermanos los sacerdotes y para ellos. La comieron los hijos de Israel que habían regresado del destierro y todas las gentes del país que se habían apartado de la impureza para ir en busca del Señor Dios de Israel. Celebraron con alegría la fiesta de los ácimos durante 7 días, pues el Señor los llenó de gozo haciendo cambiar el corazón del rey de Asiria, que les prestó apoyo en el trabajo del templo de Dios, el Dios de Israel. Capítulo 7. Después de esto, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Agitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Zerajías, hijo de Uzi, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el primer sacerdote. Este Esdras, que era un escriba experto en la ley de Moisés, aquel a quien le había sido entregada por el Señor Dios de Israel, subió desde Babilonia. Como la mano del Señor estaba con él, el rey le dio todo lo que le había pedido. Le acompañaron a Jerusalén algunos israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y netineos el año 7 del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén el mes 5 de ese año 7 del rey. Comenzó su viaje desde Babilonia el día 1 del mes primero, y llegó a Jerusalén el día 1 del mes 5, pues la mano poderosa del Señor estaba con él, ya que Esdras tenía bien dispuesto su corazón para buscar la ley del Señor,
y hacer y enseñar en Israel sus decretos y sentencias. He aquí una copia de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, el escriba que consignó los mandatos del Señor y sus decretos sobre Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, honorable escriba de la ley del Dios de los cielos, etc. Yo mismo decreto que todos los israelitas que haya en mi reino, así como los sacerdotes o levitas que deseen marchar contigo a Jerusalén, pueden hacerlo. El rey y sus 7 consejeros te envían a inspeccionar Judá y Jerusalén con la ley de tu Dios en la mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, además de toda la plata y el oro que puedas obtener en toda la provincia de Babilonia, así como las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes entreguen espontáneamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Con todo ese dinero, encárgate de comprar toros, carneros y corderos, así como las correspondientes ofrendas y libaciones, y ofrécelos en el altar del templo de vuestro Dios en Jerusalén. Con el resto de la plata y el oro, haced lo que a ti y a tus hermanos os parezca que esté más conforme con la voluntad de vuestro Dios. Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios, llévalos a Jerusalén ante la presencia de Dios. Y todo lo demás que necesites para el templo de tu Dios, lo que debas aportar, puedes tomarlo de la casa del tesoro del rey. Y yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros del otro lado del río que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se lo proporcionéis puntualmente, hasta una cantidad de 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin tasa. Que todo lo requerido por el Dios del cielo se le proporcione con diligencia para el templo del Dios del cielo. No vaya a enojarse con el reino del monarca y de sus hijos. También os hacemos saber que no se podrá percibir tributo, impuesto ni arancel de ninguno de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, netineos y servidores de este templo de Dios. Y tú, Esdras, con el conocimiento que posees de tu Dios, dispón magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo que está al otro lado del río, esto es, a los que conocen la ley de tu Dios, y enséñasela a quienes no la conocen. Y que se juzgue si es reo de muerte, de exilio, de confiscación de sus posesiones o de cárcel a todo aquel que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey. Bendito sea el Señor Dios de nuestros padres, que puso tales cosas en el corazón del rey para honrar el templo del Señor que está en Jerusalén, y que me dispensó su favor ante el rey, sus consejeros y todos sus poderosos ministros. Yo, confortado por la mano del Señor mi Dios, que estuvo sobre mí, reuní a los jefes de Israel para que subieran conmigo. Capítulo 8. Estos son los cabezas de familia y las genealogías de los que subieron conmigo desde Babilonia durante el reinado del rey Artajerjes. De los hijos de Pinjas, Gersom. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Jatús, hijo de Secanías. De los hijos de Parós, Zacarías, y con él 150 varones de su linaje. De los hijos de Pahat Moab, Elioenai, hijo de Zerajías, y con él 200 varones. De los hijos de Zatús, Secanías, hijo de Yahaziel, y con él 300 varones. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, y con él 50 varones. De los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalía, y con él 70 varones. De los hijos de Sefatías, Zebadías, hijo de Miguel, y con él 80 varones. De los hijos de Joab, Obadías, hijo de Yehiel, y con él 218 varones.
De los hijos de Bení, Selomit, hijo de Yospías, y con él 160 varones. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, y con él 28 varones. De los hijos de Azgad, Juan, hijo de Catán, y con él 110 varones. De los hijos de Adonicam, los últimos, cuyos nombres son Elifelet, Yehiel y Semaías, y con ellos 60 varones. De los hijos de Bigvai, Utai y Zabud, y con ellos 70 varones. Los reuní junto al río que corre hacia Ahabá, y acampamos allí durante 3 días. Reparé en la gente del pueblo y en los sacerdotes, y no encontré allí hijos de Leví. Así pues, envié a Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Yarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulam, jefes, y a Yoyarib y Elnatán, prudentes, y les di instrucciones para Idó, que es jefe en la zona de Casifiá, y puse en su boca unas palabras para que las transmitieran a Idó y a sus hermanos, y para que nos trajeran servidores para el templo de nuestro Dios. Y como la mano de nuestro Dios era buena con nosotros, nos trajeron a un hombre inteligente, de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, que se llamaba Serebías, que junto con sus hijos y hermanos eran en total 18 personas. Y también a Hasabías, y con él a Isaías, de los hijos de Merarí, junto con sus hermanos e hijos, en total 20 personas. Y de los netineos que David y sus príncipes destinaron al servicio de los levitas, 220 varones, todos ellos elegidos nominalmente. Allí, junto al río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos ante nuestro Dios y pedirle un feliz viaje para nosotros, nuestros pequeños y todo nuestro bagaje, pues me había dado vergüenza pedir al rey refuerzos y caballería para que nos protegiera de nuestros enemigos en el camino, pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios está sobre los que lo buscan para hacer el bien, y su furor y su ira están sobre los que lo abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios por todo esto, y él satisfizo nuestro ruego. Separé a 12 de entre los príncipes de los sacerdotes, a Serebías, a Hasabías y a 10 de sus hermanos. Y les pesé el oro, la plata y los objetos de regalo que para el templo de nuestro Dios habían ofrecido el rey, sus consejeros, ministros y todos los israelitas que se encontraban allí. Pesé en sus manos 650 talentos de plata, 100 objetos de plata que pesaban 2 talentos y 100 talentos de oro. 20 copas de oro valoradas en 1000 dáricos y 2 objetos preciosos de excelente bronce refulgente como el oro. Y les dije: vosotros sois santos para el Señor, y estos objetos son santos. El oro y la plata han sido consagrados al Señor Dios de nuestros padres. Vigilad y custodiadlos hasta que los peséis en Jerusalén, en las dependencias del templo del Señor, ante los ministros de los sacerdotes, los levitas y los ministros de los patriarcados de Israel. Los sacerdotes y los levitas recibieron esa cantidad de plata, oro y objetos para llevarlos a Jerusalén al templo de nuestro Dios. Partimos del río Ahabá el día 12 del mes primero camino de Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos protegía de la mano de los enemigos y de los que nos acechaban en el camino. Llegamos a Jerusalén y permanecimos allí durante 3 días. El 4º día, en el templo de nuestro Dios, la plata, el oro y los objetos fueron pesados por Meremot, hijo del sacerdote Urías, junto con Eleazar, hijo de Pinjás, acompañados por los levitas Yozabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binui. Se tomó nota de todo lo pesado, enumerando los objetos y su peso. En aquel momento, los desterrados que habían regresado ofrecieron holocaustos al Dios de Israel, 12 novillos por todo Israel,
96 carneros, 77 corderos y 12 machos cabríos como ofrenda por el pecado. Todo fue ofrecido en holocausto al Señor. Y entregaron el edicto del rey a los sátrapas del rey y a los gobernadores del otro lado del río, que prestaron su apoyo al pueblo y al templo de Dios. Capítulo 9. Después de todo esto, los ministros se me acercaron diciendo: No hemos separado al pueblo de Israel, ni a los sacerdotes, ni a los levitas de las gentes del país que siguen con sus abominaciones, como las de los cananeos, hititas, pereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y han tomado a las hijas de ellos para sí y para sus hijos, mezclando una descendencia santa con las gentes del país. Incluso los ministros y funcionarios han llevado la iniciativa en este pecado. Cuando escuché estas palabras, rasgué mis vestiduras y mi manto, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, y me senté desolado. Se reunieron junto a mí todos los temerosos de lo que haría el Dios de Israel, a causa del pecado de los desterrados, mientras que yo, desolado, permanecía sentado hasta la ofrenda de la tarde. En la ofrenda de la tarde me alcé de mi postración, y rasgadas mis vestiduras y mi manto, doblé mis rodillas, extendí las palmas de mis manos hacia el Señor mi Dios, y dije: Dios mío, me avergüenzo y me sonrojo de levantar mi rostro hacia ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado encima de nuestras cabezas, y nuestra culpa es tal que llega hasta el cielo desde la época de nuestros padres. Nosotros mismos, hasta el día de hoy, por tan gran culpa y por nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de estos países a la espada, el cautiverio, el pillaje y la vergüenza, como sucede hoy mismo. Y ahora, en un instante tenemos la gracia del Señor nuestro Dios, que nos ha permitido librarnos y nos ha dado un apoyo en su lugar santo. Nuestro Dios ha iluminado nuestros ojos y nos ha permitido revivir un poco en nuestra servidumbre. Pues nosotros somos siervos, y en nuestra servidumbre no hemos abandonado a nuestro Dios, y nos ha dispensado su misericordia delante de los reyes persas, permitiéndonos revivir para levantar el templo de nuestro Dios y poner en pie sus ruinas, y nos ha dado un lugar de refugio en Judá y en Jerusalén. ¿Qué vamos a decir ahora, Dios nuestro, después de lo sucedido? Pues hemos dejado los mandamientos que nos prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo: La tierra a cuya posesión accedéis es una tierra inmunda debido a la inmundicia de las gentes del país y a sus abominaciones que la cubren de un extremo al otro con su impureza. Por eso, no deis vuestras hijas a sus hijos ni entreguéis sus hijas a vuestros hijos, ni les procuréis paz ni bienestar perpetuamente. Así os fortaleceréis, comeréis lo mejor de la tierra y la dejaréis en herencia a vuestros hijos para siempre. Y después de todo lo que ha caído sobre nosotros, por nuestras malas acciones y por nuestra gran culpa, una vez que tú, Dios nuestro, has obviado nuestras iniquidades y nos has permitido librarnos, ¿volveremos a quebrantar tus mandatos y a contraer matrimonio con los pueblos que tienen esas abominaciones? ¿No te enfadarías con nosotros hasta exterminarnos sin dejar a nadie que se librara? Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues algunos hemos quedado libres hasta el día de hoy. Aquí estamos en tu presencia reconociendo nuestra culpa, y por ella no es posible estar de pie en tu presencia. Capítulo 10. Mientras Esdras oraba y hacía su confesión llorando, postrado delante del templo de Dios, se congregó junto a él una asamblea de Israel muy numerosa, hombres, mujeres y niños que lloraban. El pueblo lloró mucho,
Secanías, hijo de Jehiel de los hijos de Elam, respondió a Esdras diciendo: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, tomando mujeres de las gentes del país que son extranjeras. Sin embargo, después de esto aún queda esperanza para Israel. Nos comprometeremos mediante una alianza con nuestro Dios a despedir a todas las mujeres y a sus hijos de acuerdo con el parecer de mi Señor y de los temerosos en los mandamientos de nuestro Dios. Se actuará de acuerdo con la ley. Levántate, pues este asunto recae sobre ti y nosotros estamos contigo. Sé fuerte y actúa. Esdras se levantó y pidió juramento a los príncipes de los sacerdotes, a los levitas y a todo Israel, de que actuarían así, y ellos lo juraron. Esdras, que estaba delante del templo de Dios, se levantó y se marchó a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib, y se alojó allí. No comió pan ni bebió agua, porque estaba muy dolido a causa del pecado de los desterrados. Corrieron la voz por Judá y Jerusalén entre todos los hijos del destierro de que se debían reunir en Jerusalén, y de que serían entregadas al anatema todas las posesiones de todo el que no llegara antes de 3 días, conforme al parecer de los ministros y los ancianos, y de que ese sería excluido de la asamblea de los desterrados. A los 3 días se reunieron todos los hombres de Judá y Benjamín en Jerusalén el día 20 del mes 9. Y todo el pueblo se sentó en la explanada del templo de Dios temblando por lo sucedido y también por las lluvias. Esdras, el sacerdote, se levantó y les dijo: Vosotros habéis pecado y os habéis casado con mujeres extranjeras, para que esto se añada al delito de Israel. Ahora pues, confesad al Señor Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Separaos de las gentes del país y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea respondió en voz alta: Sí, se hará tal como nos has dicho. Pero como hay mucha gente, está lloviendo y nos faltan fuerzas para aguantar a la intemperie, y además no es asunto de un día ni de 2, pues hemos sido muchos los que hemos cometido este pecado, que se establezcan ministros nuestros para toda la asamblea, y que todos los que haya en nuestras ciudades que se hayan casado con mujeres extranjeras, vengan cuando sean citados, acompañados por los ancianos de cada ciudad y sus jueces, hasta que se aparte de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios por este asunto. Solo Jonatán, hijo de Asael, y Yahzías, hijo de Ticvé, se opusieron a esto, junto con los levitas Mesulam y Sabtai, que los apoyaron. Así hicieron los hijos del destierro. Esdras, el sacerdote, escogió a unos hombres que eran los cabezas de familia de sus casas patriarcales, a cada uno por su nombre, y se iniciaron las sesiones para investigar los hechos el día 1 del mes 10. El día 1 del mes 1 concluyeron lo referente a los hombres que habían tomado mujeres extranjeras. Resultó que algunos hijos de sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras. De los hijos de Josué, hijo de Josadac, y de sus hermanos, Maasías, Eliezer, Yarib y Godolías. Les dieron la mano con la promesa de que despidieran a sus mujeres y ofrecieran un carnero en sacrificio por su culpa. De los hijos de Imer, Hananí y Zebadías. De los hijos de Harim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Uzías. De los hijos de Pashur, Elioenai, Maasías, Ismael, Natanael, Jozabad y Elasá. De los levitas, Jozabad, Semeí, Kelaías, esto es, Kelitá, Petajías, Judá y Eliezer. De los cantores, Eliasib. De los porteros, Salum, Telem y Uri. Por parte de los israelitas, de los hijos de Parós, Ramías, Yizías, Malquías, Miyamín, Eleazar, Malquías y Benaías. De los hijos de Elam, Matanías, Zacarías,
Jehiel, Abdí, Jerimot y Elías. De los hijos de Zatú, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Zabad y Azizá. De los hijos de Jehohanán, Hananías, Zabai, Atlai. De los hijos de Bigvai, Mesulam, Maluc, Jedaías, Yasub, Seal, Jeremot. De los hijos de Pahat Moab, Adná, Kelal, Benaías, Maasías, Matanías, Besalel, Binui y Manasés. De los hijos de Harim, Eliezer, Yisías, Malquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluc, Semarías. De los hijos de Hasum, Matnai, Matatá, Zabad, Elifelet, Jeremai, Manasés, Semeí. De los hijos de Bení, Maadai, Amrán, Uel, Benaías, Bedya, Calub, Banías, Meremot, Eliasib, Matanías, Matnai, Yaasai. De los hijos de Binui, Semei, Selemías, Natán, Adaías, Macnadbai, Sasai, Sarai, Azarel, Selemías, Semarías, Salum, Amarías, José. De los hijos de Nebo, Yeyel, Matatías, Zabad, Cebiná, Yidai, Joel y Benaías. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y despidieron a sus mujeres e hijos.